La tristeza que mora en mí. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. El tema que hoy hablaremos es sobre una de las expresiones más avasalladoras y destructivas para los seres humanos. Esto es, la tristeza, la cual nos dice literalmente en nuestro versículo, produce muerte. No obstante, el mismo pasaje habla de otro tipo de tristeza, de un cierto tipo de tristeza que produce vida. ¿Acaso puede la tristeza producir vida? Se trata de una paradoja. Veremos ambas modalidades, comenzando con la tristeza del mundo, la que produce muerte. Posteriormente veremos la tristeza de Dios y cómo es posible que pueda producir vida en nosotros. La tristeza del mundo, la que produce muerte. Dicen en este cosmos satánico, en este mundo pues, que la tristeza y sus derivados, la melancolía, la nostalgia y la depresión, son normales. Además dicen que a través de ciencias como la psiquiatría, la psicología o la neurología, pueden curarse. También se piensa que con el deporte, el juego, el trabajo y el optimismo, la tristeza se puede combatir y erradicar. Veamos si esto es cierto a la luz de la Biblia. Vamos al jardín del Edén, a los primeros 3 capítulos de la Biblia. ¿Acaso existían la tristeza, la nostalgia y la depresión en el mundo y especialmente en Adán y en Eva antes de su transgresión? La respuesta es no. Es impensable que Adán y Eva hayan conocido y experimentado la tristeza en el más mínimo grado antes de la caída y de la introducción del pecado al mundo. Como todo lo malo, la tristeza es un engendro y un producto asqueroso de Satanás y entró a nuestras almas y a la creación entera tras el pecado original. Pero, ¿de dónde salió la tristeza? Evidentemente de Satanás, el que además de ser padre de la mentira y de la muerte, es padre de la tristeza. Fue Satanás la primera criatura de Dios que sintió y experimentó la tristeza. Satán vio que a pesar de ser perfecto en hermosura y belleza y de ser un querubín protector del santo trono de Dios, era solo una criatura y no el Creador. Satanás experimentó orgullo a causa del grado de perfección que había en él. El orgullo lo llevó a experimentar envidia por su Creador. Invadido de tristeza, Satanás se sintió impotente y frustrado. Eso lo llevó a la ira y a la cólera, lo que a su vez lo llevó a la rebelión y a la prevaricación ante su Creador. Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Penetremos más en el misterio de Satanás, ya que éste tiene múltiples personalidades. Se trata de una personalidad variopinta y compleja, y por esto es necesario conocerla. Por un lado, el diablo es mentiroso, envidioso, iracundo, orgulloso, egoísta, violento, sanguinario, maléfico, manipulador, chantajista, falso, lujurioso, adúltero, calumniador, chismoso, traicionero, fornicario, presumido y hereje. Pero ahí no acaba. Satanás tiene otra línea de personalidad y es antagónica y opuesta a la anterior. Así las cosas, el diablo también es presuntamente sabio, honorable, justo, lógico, coherente, elocuente. También presume de ser bondadoso, tierno, humanista, filántropo, religioso y muy espiritual. Hay una beta en la personalidad del diablo en la que vemos amistad, compañerismo, hermandad y solidaridad. En una palabra, Satanás es repugnante y al mismo tiempo es enormemente seductor, atractivo e irresistible. La Biblia lo dice literalmente. Satanás se viste de ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Lo cierto es que a pesar de que la tristeza es tan temida por los seres humanos, al mismo tiempo e irónicamente,
Es un gran ídolo al que aún sin querer adoramos. Ante él se encuentran rendidos y postrados millones de seres humanos. Lo primero será reconocer que la criatura vieja que vive dentro de nosotros es adicta a la tristeza y a sus socias, la nostalgia, la melancolía y la depresión. De ahí que la tristeza sea un ídolo que produce millones de dólares, venerado especialmente a través del arte y la cultura. Esto es, por medio de la literatura, el cine, la música, el folclore, las tradiciones y las costumbres en general. Hay formas de adorar la tristeza muy sutiles y casi imperceptibles. Es escandaloso, pero es la verdad. Sin el conocimiento de Dios, somos adictos y viciosos de esta droga de muerte, la seductora y atractiva tristeza, tan perversa que millones encuentran en ella una zona de confort. La pregunta es insoslayable. ¿Quién podrá librarnos de esta tristeza de muerte? Estamos tristes y por eso frustrados, enojados y amargados. Sin embargo, no nos gusta reconocer esto. Y es que la tristeza y la ira son como una chamarra de dos vistas. Son una misma esencia. ¿Cómo no vamos a estar tristes los seres humanos si además de ser esclavos del pecado, del tiempo y la muerte, no tenemos una esperanza de vida eterna, es decir, una esperanza que trascienda a esta vida caduca y a la misma muerte? Hemos visto que la tristeza de Satanás jugó un papel preponderante en su rebelión ante Dios en el tercer cielo. De esta forma vemos cómo la tristeza, que genera ira, y la resultante de esto el odio, se confabulan y se funden en una mísera triada cuyo objetivo es mantener muerta de tristeza a nuestra alma, sin la posibilidad de conocer al verdadero Dios. De la misma manera, esta fatídica triada ataca y persigue a aquellos y aquellas que ya están arrepentidos y que viven por fe caminando cada día en dirección a la acción celestial. Lo que intentan estos tres espíritus es tumbarlos y descaminarlos, haciéndolos volver atrás, a Egipto, es decir, a la ley del pecado. En efecto, Satanás quiere que estemos tan tristes como él lo está. Una forma muy común es lanzándonos al alma dardos y flechas de nostalgia, melancolía y desaliento. A este respecto recordemos al pueblo de Israel, el cual se quejaba amargamente por haber perdido las delicias que habían vivido en Egipto, a pesar de su estado de servidumbre. Recordemos también al amado Job. Veamos cómo en el capítulo 29 se encontraba totalmente sumido en la nostalgia y la depresión, y por lo mismo en el victimismo y en la ingratitud. La cruda verdad es que no existe forma de escapar de esa fortaleza que es el Jericó de la tristeza. La que ahora lo sabemos es el hervidero y la olla express de la ira, del odio, de la amargura y de muchos otros males. Si al día de hoy no se nos ha hecho patente esta situación, eso no quiere decir que el día de mañana no salga a la luz la verdad de que estamos, desde que nacimos, mortalmente heridos y heridas de tristeza. Satanás está triste y quiere matarnos de tristeza. Sí, Satanás está triste, pero no porque esté arrepentido de haberle fallado a Dios y de haber llevado a la creación entera a la tristeza y a la muerte. No, él está triste porque sabe que es un fanfarrón y sabe que le queda poco tiempo de vida y poder. Él sabe que será lanzado al lago de fuego y azufre junto con toda su camarilla, tanto la celestial como la terrenal. Apocalipsis 20:10. Mientras tanto, mientras todavía tiene potestad sobre este mundo, no sobre la iglesia, lo que quiere es llevarnos a su cosmos de lamentaciones y plañideras, de quejas y de palabras amargas. Se vale de todo, sobre todo del apego y en muchos casos la adicción que tenemos por el pasado. Pero ahí no acaba. El diablo inventa toda clase de artilugios que aparentemente pueden acabar con la tristeza humana. Sin embargo, todo es un fraude. Estoy hablando de artilugios como la cultura llamada de entretenimiento y por supuesto de las doctrinas y las religiones del mundo, las que prometen acabar con la tristeza humana de una forma u otra. Satanás, el dios de este mundo, ha inventado todo para que los seres humanos crean que están alegres. La tecnología y las redes sociales en primer lugar. Sin embargo, la alegría de este mundo, la alegría de Satanás, es pasajera y engañosa. Al poco tiempo acaba y termina en tristeza. Veamos un ejemplo en el Antiguo Testamento de la tristeza de muerte. El caso de Saúl, hijo de Cis, el primer rey de Israel. Este individuo es el ejemplo perfecto de la tristeza.
Este personaje fue atacado durante toda su vida por la tristeza de su corazón, es decir, por la tristeza de Satanás. De hecho, nunca pudo sobreponerse a ella. Escuchemos a la Biblia. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Dios está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 al 23. Dejando en claro que ningún espíritu malo procede de Dios, pues Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él, la palabra no dice claramente qué tipo de espíritu atormentaba a Saúl. Sin embargo, el contexto y la personalidad iracunda y envidiosa de Saúl hacen pensar que este espíritu malo era la tristeza. En efecto, Saúl era presa de una profunda tristeza. No importaba que fuera el primer rey de Israel, ni bastaba que fuera joven y fuerte, tanto que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Primer libro de Samuel 9:2. Pese a todo, Saúl vivía triste y por lo mismo enojado, lleno de ira y de orgullo. Saúl presenta los mismos síntomas que Satanás: orgullo, envidia, ira y su resultante, la tristeza de muerte. El arpa que tocaba David para el consuelo de Saúl simboliza a la doctrina de Yeshua, a la palabra de Dios, la que al escucharla con fe empieza a expulsar de nuestras almas todos los malos espíritus, entre ellos la horrenda pero seductora tristeza. David era un joven cuando fue presentado a Saúl, y es importante notar las características que se dan de él. Sabía tocar el arpa, era valiente y vigoroso, era hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y sobre todo, Dios estaba con él. Aquí vemos la personalidad espiritual de todos los hijos e hijas de Dios, los que deben saber tocar el arpa, es decir, los que entienden la doctrina, la viven y la comparten con los demás. Somos guerreros y guerreras espirituales de Dios, y vivimos en esta guerra espiritual en contra de la ira, la tristeza, la envidia y muchos otros demonios. Dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso lo dice el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Entendiendo bien este versículo, vemos que la bendición de Dios no es otra cosa sino conocer por revelación el misterio del Mesías, es decir, a Dios manifestado en carne en Jesús. Irónicamente, el versículo dice que esta bendición no añade tristeza con ella. Todo lo contrario, conocer a Jesús por fe y recibirlo en el alma, no en el corazón, echa fuera toda la tristeza que hay en ella a causa del pecado. Jesús cambia el lamento y el cilicio en baile y en júbilo de gratitud y esperanza. Yeshua rodea con un manto de alegría y poder a quienes confían en sus palabras y promesas. El arpa es la palabra y por lo tanto es el Espíritu Santo, el que se derrama en todos aquellos que, a diferencia de Saúl, confiesan sus pecados y arrepentidamente se inician en la obediencia fiel al único que realmente puede curarnos de una de las enfermedades más mortales que hay, la tristeza. Sabemos que a pesar de que Saúl escuchaba y conocía la doctrina del Señor,
Era uno más de esos millones de oidores, pero no hacedores de la palabra. Hasta el final permaneció en la dureza de su corazón, y a medida que se entristecía más por negar su pecado y su culpabilidad ante Dios, la ira y la envidia lo atacaban y carcomían con más ímpetu y poder a su alma. Tiempo después se cuenta de Saúl esto. Y el espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Primer libro de Samuel 19, 9 y 10. Conclusión. La tristeza de Satanás nos lleva a la violencia y a la ira, al chantaje y a la manipulación, y muy fácilmente puede llevarnos al suicidio y al asesinato. La tristeza es contraria al amor y a la libertad en la que debemos vivir. Para destruir la tristeza del mundo, la que está conectada a la tristeza que mora en cada uno de nosotros, debemos crucificarnos con el Mesías, esto es, vivir en juicio y en amor de perdón y de servicio. Servimos a Dios. Sin embargo, para poder llegar a esto, primero tenemos que reconocer y volver a nacer en Cristo. Solo así podemos ser nuevas criaturas. Está escrito en Apocalipsis 7:17 la siguiente promesa. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta promesa empezó a cumplirse desde el día de Pentecostés. Es una promesa que empieza a realizarse en el momento que un alma recibe por fe la salvación que gratuitamente nos oferta a Dios. Es Jesús, el Cordero de Dios y Dios mismo, el que nos pastorea a cada instante por sus verdes praderas. Él es el único capaz de enjugar todas las lágrimas que estamos derramando a causa de la tristeza del mundo y, por supuesto, a causa de la tristeza que mora en cada uno de nosotros. Estando con Él, no tenemos por qué estar sometidos a este espíritu malo. Hay que escuchar el arpa de Dios y hay que tocarla a otros. Es un enemigo al que hay que echar fuera. Recordémoslo, en mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16, 17. Pasemos a la segunda parte de este sermón. Hablemos de la tristeza de Dios, la que produce arrepentimiento para salvación, según nuestro versículo cabeza. La tristeza según Dios es un mundo aparte y es completamente distinta a la tristeza del mundo, a la tristeza del diablo, la que mora dentro de nosotros por causa del pecado. Pero, ¿cómo debemos entender esto de que volver a Dios produce tristeza? Hay un texto clave en Hebreos 12:11 que nos esclarecerá. Escuchemos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En efecto, cuando llegamos a Dios comenzamos a experimentar en nuestra alma una tristeza santa. Llegar a Yeshua es llegar a ser conscientes por revelación del Espíritu Santo de nuestra esclavitud, de nuestros pecados y transgresiones, de nuestras culpas. Volvemos al Señor con el alma contrita y humillada, avergonzados de nuestros actos pasados. Salmo 51. Esta santa tristeza que es producida desde lo alto es en grande manera purificadora y santificante para nuestras almas. Dicha tristeza poco a poco se va a ir transformando en gozo. En el momento en que nuestra alma se sabe justificada y libre de todas sus culpas, empezamos a experimentar libertad y por lo mismo alegría y todo el fruto del Espíritu Santo. Es la sangre de Jesús la que nos justifica y aprueba delante de Dios. No obstante, el versículo nos aclara que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino más bien de tristeza. Y en efecto, en un inicio es así. Es necesario pasar este amargo capítulo de nuestra conversión a Dios. Él ha dicho y prometido que nuestra tristeza se convertirá en gozo una vez que demos a luz al niño divino, es decir, cuando el Espíritu Santo nos bautice con fuego. Gálatas 4:19. Escuchemos a Yeshua. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestra alma, y nadie os quitará vuestro gozo. Juan 16, 21 y 22. Recapitulando, cuando por primera vez escuchamos el Evangelio de Dios, aquella forma extraña de doctrina de la que habla Romanos 6:17,
El alma queda impactada y escandalizada de la locura de esta palabra. Por un lado, la doctrina de Jesús maravilla al alma, pero por el otro lado horroriza a la criatura vieja. La sana doctrina, la doctrina de lo alto, maravilla y asombra también por las sublimes promesas de Dios, esto es, seguridad, cobertura y compañía absoluta en este tiempo. Y saliendo de aquí, vida eterna con cuerpos glorificados. Todo esto resulta altamente atractivo y deseable. Sin embargo, no sucede así con la doctrina del arrepentimiento, de la obediencia, de la disciplina y de la persecución, lo que en síntesis significa la crucifixión diaria de la criatura vieja. Poco a poco Jesús irá cambiando en alegría y en esperanza la tristeza que acumulamos a causa de las decepciones que este mundo necesariamente produce en nuestras almas, porque toda lágrima será enjugada, promete Dios. No es fácil desterrar la tristeza de un alma. Estamos hablando de capas y capas de tristeza que hay en ellas y que son el resultado del rencor y del sufrimiento que se han ido alojando día con día en nuestra alma desde que éramos niños. La psicología, la psiquiatría y las pastillas se jactan de poder acabar o al menos controlar la tristeza. También las religiones y las miles de doctrinas que hay en el mundo se vanaglorian de lo mismo. Por su parte, las drogas y el alcohol prometen curarnos de la tristeza. Pero sabemos que todo esto es una farsa y una mentira del diablo, y que solo Dios, solo Yeshua puede hacerlo. Jesús ha prometido a los que creen en Él y obedecen lo siguiente: atravesando el valle de lágrimas lo cambiarán en fuentes, cuando la lluvia llene los estanques. Salmo 84:6. Solo los que creen en Jesús pueden decir con el salmista David: tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Salmo 116:8. Yeshua ha prometido y lo está cumpliendo hoy mismo. Ciertamente consolará a Dios a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Dios. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Isaías 51:3. El versículo clave en Hebreos 12:11 nos dice que ninguna disciplina y forma de obediencia es agradable en un principio. Esto es también porque hemos llegado a Jesús sucios y sobre todo acostumbrados y habituados al mal. Jeremías 13:23. La fe en Yeshua nos justifica de la ley, nos libra de culpas. Sin embargo, hasta el fin de la travesía debemos ser santificados por medio de la obediencia, de las pruebas y de la disciplina, la que en un inicio produce tristeza, pero después de un poco tiempo, cambia. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126:5-6. Volvemos a la casa del Padre, retornamos a Jesús, a empezar a trabajar, es decir, a sembrar poco a poco la palabra de Dios en otros. Según el versículo, aún en la siembra hay cierta tristeza de corte celestial. Esta tristeza es parte de esto. Me refiero a la de experimentar cierta tristeza y dolor al ver a los demás caídos y muertos en la tristeza de muerte que hay en el mundo. Yeshua promete que quienes experimenten esta tristeza santa por los otros que están muertos y sometidos al diablo, ellos y solo ellos recogerán con alegría los frutos cosechados. Volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hay que entrar en la dimensión de la alegría de Dios, viviendo en vida nueva con Jesús, viviendo en libertad, en reposo y en la esperanza de la vida eterna. Recordemos que Dios es alegría y risa santa. Sara dijo estas palabras: el que escucha a Dios reirá conmigo. Si estamos en esta frecuencia, la tristeza que hay en nuestros corazones no podrá contaminar a nuestras almas, ya que estamos experimentando a cada momento unidad y libertad con Dios. Terminemos este sermón recordando a los dos caminantes a Emaús, Cleofas y su amigo. Habiendo resucitado el Mesías Jesucristo, se apareció a estos dos hermanos que iban entristecidos y derrotados a causa de su incredulidad. El Señor les reprochó: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Lucas 24:17. Este simple y sublime versículo es suficiente para entender el tema de hoy. Somos nosotros esos caminantes que ya no van a Emaús, sino a la Sión celestial. Mientras caminamos tenemos una plática y una conversación, especialmente con Dios, porque con Dios hay que hablar, pero también hay que hablar de Dios con los demás. Los caminantes a Emaús no habían creído plenamente en la resurrección del Mesías.
Sus pláticas eran vanas conversaciones que matan y entristecen más y más el alma. Todo depende de la boca, como hemos dicho. Todo depende de qué hablemos y con quién hablemos. Nuestro primer interlocutor debe ser Dios, luego los seres humanos, porque debemos compartir el pan, es decir, debemos llevar la preciosa gavilla. Este es el antídoto perfecto en contra de la tristeza. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que escuche.